Bienvenidos a la sesión del Mar College Evaluación del Riesgo de Inundación. En esta nueva sesión los acompañaremos Jorge Barrios y Luis Matías. Jorge Barrios es consultor senior en Property Risk Consulting. Es ingeniero civil con maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en carreteras en la UDIMA y estudios de VAR en el CENEPRED. Es docente de inspección de riesgos en la escuela ESEG de APECOSE y tiene 8 años de experiencia en consultoría de riesgos de propiedad. Quien les habla, Luis Matías, es gerente en Property Risk Consulting. Soy ingeniero civil con estudios de maestría en gestión de riesgo de desastres en la Universidad Nacional de Ingeniería y con el curso de evaluación de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales del CENEPRED. Tengo 12 años de experiencia en consultoría de riesgos de propiedad, en proyectos de modelación catastrófica y en proyectos de continuidad de negocios. Jorge, te cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Luis. ¿Me puedes primero confirmar si hay algún icono extraño en la pantalla? ¿Está todo bien? Ponle en mínimo la imagen, ajá, Correcto. para que Perfecto. permita ver la pantalla completa. Ajá. Listo. Muchas gracias a los que se encuentran con nosotros acompañándonos en este nuevo Mars College. Voy a presentarles la agenda. Lo que vamos a ver hoy día de hoy es conversar un poco del contexto y los antecedentes que se ha tenido en el tema de inundaciones, haciendo un poco un viaje desde a nivel, digamos, internacional, mundial, aterrizando un poco en Latinoamérica y finalmente viendo algunos acontecimientos y datos que tenemos en nuestro país. Analizaremos luego la gestión de riesgos, un poco ver cuál es la estrategia en estos casos para riesgos como de inundación o riesgos de la naturaleza. Vamos a ver cómo hacemos la metodología en Marsh respecto a la evaluación de riesgo de inundación. Y finalmente concluiremos, digamos, la presentación. Entonces, voy a yo permitirme comenzar y comentarles un poco acerca del contexto y algunos antecedentes. De acuerdo al Global Risk Report, que es un trabajo que realiza todos los años Marsh McLennan y es presentado al Foro Económico Mundial, veamos el entorno en el que estamos. Tenemos en la primera, digamos, mitad de la presentación los principales riesgos, digamos, en un periodo corto de tiempo, entre 0 y 2 años, y dentro de estos 5 principales riesgos a nivel mundial, noten ustedes que 2 de ellos que están señalados ahí, hablan respecto de, por ejemplo, eventos extremos que van a generar riesgos de la naturaleza, eventos climáticos extremos, y también fallas respecto de la mitigación del cambio climático. Estos los he señalado porque son riesgos a corto plazo que van a, digamos, causar efectos directos en el clima y que finalmente van a desencadenar en riesgos de la naturaleza, y parte de ellos serían pues riesgos de inundación. En un periodo de tiempo de entre 5 a 10 años, veamos que se mantienen el riesgo de falla en la mitigación del cambio climático. O sea, las estrategias para el cambio climático y la mitigación del mismo va a ser uno de los principales riesgos. También vamos a tener igual, digamos, el riesgo del cambio climático extremo va a generar riesgos de la naturaleza que, digamos, en un mediano plazo también va a ser considerado como uno de los riesgos más importantes. Entonces, esto nos permite ver que en el mundo, pues definitivamente los riesgos de la naturaleza, el cambio climático, cobran vital importancia y son de los principales riesgos que tenemos que ver, ya no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. ¿Y esto a qué se debe? Justamente al cambio climático, que, como ven ustedes, por la Convención de las Naciones Unidas, se entiende que el cambio climático es un cambio abrupto, digamos, atribuido directo o indirectamente a la actividad humana. Estamos en ese entorno, en ese ámbito, y lo que está generando también es un calentamiento global. Y como mencioné ahí, que durante el último siglo la temperatura promedio en el mundo ha aumentado 0,74 grados centígrados desde el año 2000.
por lo que se están generando pues estos incrementos que, como vamos a ver, finalmente desatan el calentamiento global. ¿Y qué es lo que genera esto? Estos cambios han generado, no solo en nuestro país, sino en muchos de los países de la región y del mundo, eventos como fenómenos del Niño, incrementan su frecuencia y por ende se presentan lluvias intensas, inundaciones, huaicos y otros que generan grandes pérdidas. Entonces, eso es, digamos, lo que está sucediendo actualmente, lo que sucede en el mundo. Y también vean que en nuestra región, en Latinoamérica, haciendo referencia también al mismo reporte, vean ustedes que hay los riesgos o los 5 principales riesgos en Latinoamérica son los que pueden aparecer ustedes en la pantalla y resalto nuevamente que van a haber eventos de la naturaleza extremos que van a generar riesgos naturales, ¿no? Entonces, estamos también en nuestra región siendo, digamos, afectados directamente por estos eventos. Y lo que ha generado esto, pues son fenómenos, por ejemplo, del Niño, que finalmente son cambios en la temperatura de las corrientes oceánicas que desencadenan pues lluvias intensas, como las que hemos visto el año 2017 y las que se han vivido en periodos anteriores a este. También, por ejemplo, incrementos en el caudal. Hemos visto que como país tenemos muy poca infraestructura de reducción, digamos, y mitigación respecto de desbordamientos de ríos. Y, por ejemplo, acá también podemos comentar la reconstrucción que se debería estar realizando en el norte y que ha demorado mucho, ¿no? Y eso también habla de la capacidad que tenemos ante la respuesta de una de estas emergencias, ¿no? Producto del incremento de caudales se van a generar inundaciones. Esto que se ve, digamos, en las noticias y lo hemos estado viendo en los últimos días, activación de quebradas secas que pueden generar también flujo de detritos, que son los huaicos. Entonces, estos fenómenos no son separados, ¿no? Están conectados unos con otros, tienen que ver con el clima, tienen que ver con el cambio climático, con los eventos naturales cada vez más extremos, y estos van a ser, como vemos en el reporte que les he presentado, pues van a ser riesgos de corto y largo plazo a los que tenemos que apuntar y tenemos que ir mirándolos. Bien. Y para poder comentarles un poco de nuestro país, esta es una recopilación de los eventos que sucedieron entre 1981 y el 2021. Entonces acá quiero que vean ustedes, he marcado algunos de los 3 eventos que han generado mayores daños. Por ejemplo, tenemos el evento del 82 y el 83, el fenómeno del Niño, que generó, pese a que en esta gráfica de la izquierda nos muestra el número de eventos, han sido pocos eventos, pero fueron muy severos, ¿no? Otro evento del fenómeno del Niño que ocurrió en nuestro país fue en los años del 97 y 98. Y el último que hemos vivido ha sido el año en marzo, digamos, del 2017, pero que, bueno, en realidad fue desde diciembre de 2016 a abril del 2017, ¿no? Y en fallecimientos, pues, esto también habla un poco de la resiliencia que se ha tenido en el año del fenómeno del Niño del 82-83, se tuvieron 377 fallecimientos. Otros eventos también han ocurrido que han generado fatalidades, pero que, digamos, marcado en los eventos más grandes del fenómeno del Niño. El segundo de estos produjo 37 fallecimientos, y el último, del 2017, 107, ¿no? Y algunos datos interesantes. En el Perú, los últimos 5 siglos, han ocurrido 120 episodios del fenómeno del Niño. Son 120 episodios del fenómeno del Niño. Los eventos grandes han surgido en el año 82, 83, 97, 98. Las pérdidas durante el fenómeno del Niño, del 97-98, estimadas, fueron de 3.500 millones de dólares, ¿no? Que representaba el 4.5% del PBI. Ha sido un impacto bastante severo. La exposición a las inundaciones se multiplicará por 3 en el año 2050, que quiere decir que conforme va a haber un incremento poblacional, incremento de activos en nuestro país, pues en el año 2050 vamos a tener 3 veces más de exposición a inundaciones, ¿no? Eso es algo también interesante. El último evento severo fue el 2017 y la mayoría de las inundaciones se dieron en la costa norte del país.
Ahora, si acá podríamos tratar de ver una cierta frecuencia de estos eventos que han sido severos, pues esta teoría, digamos, de la frecuencia o de los periodos de retorno, pues se va a poder ver afectada justamente por este cambio climático, ¿no? Va a ser que tal vez los eventos ya no sean tan espaciados, sean cada vez más frecuentes y con mayores intensidades. Bien, esta es una información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es el CENAMI, perteneciente al Ministerio del Ambiente. Y también, para cerrar ya un poco más el contexto que les estoy comentando, quería mostrarles unas cifras que surgieron del último fenómeno del Niño del 2017. En este periodo, que correspondió, digamos, esta actividad entre diciembre del 2016 a abril, del 2017, 12 de los 24 departamentos fueron declarados en estado de emergencia. O sea, fue un evento bastante severo, donde la anomalía en la temperatura superficial del mar fue de 5 grados. Esto es lo que generó todas estas inundaciones. Hubieron 1.129.013 afectados y 231.874 damnificados. 143 fallecidos, 437 heridos, 18 desaparecidos, lo que generó un daño estimado de 3.125 millones de dólares, ¿no? Esto un poco, digamos, datos obtenidos también de INDECI. Y respecto a las cifras del mercado asegurador peruano, pues hemos tenido en ese periodo, digamos, del Niño Costero, el 2017, vean ustedes 17.464 siniestros en el mercado asegurador peruano, lo que ha representado en su momento unas reservas de 644 millones de dólares. Y acá les comparto esta información del boletín número 10 del SBS de ese año, sobre cómo es que se, digamos, repartieron estas reservas las principales compañías de seguros de nuestro país y cómo afrontaron, digamos, este fenómeno del Niño. Entonces, estos datos que les muestro nos permite ver un poco cómo es que las inundaciones se han comportado en nuestro país, los daños que han generado, vean el contorno también completo de que el cambio climático va a generar y está generando mayores eventos, climas más extremos, los periodos de retorno y de frecuencia se van a ver acortados y probablemente los daños sean también con mayor severidad, ¿no? Eso es un poco lo que les quería comentar aquí. Los dejo ahora con Luis Matías para que les comente un poco respecto de la gestión de riesgo. Muchas gracias, Jorge. Continuamos. Después de este contexto que nos ha mostrado Jorge, claramente surge la palabra de ¿es posible gestionar estos riesgos? El tema de inundaciones, el tema de lluvias intensas, el tema de calentamiento global que genera el cambio climático está generando nuevos escenarios de riesgo. Entonces, lo que vamos a conversar ahora es cómo podemos gestionar estos riesgos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué marco legal, qué marco técnico tenemos para gestionar estos riesgos? La siguiente, Jorge. Bueno, en primer lugar queríamos mostrarle el tema del proceso de gestión de riesgos de desastres. Claramente estamos acá no solo en gestión de riesgos, sino en gestión de riesgos de desastres. Estamos ante fenómenos naturales que desencadenan desastres, siniestros y una serie de eventos que nos generan daño tanto a las comunidades, a las zonas urbanas, a nuestras ciudades, como también a nuestras instalaciones, a nuestras líneas vitales, llámese carreteras, centrales hidroeléctricas, puentes, líneas de transmisión eléctrica. También en inundación se afectan las instalaciones de agua y alcantarillado. Entonces, el marco para poder hacer la gestión de riesgo de este tipo de fenómenos naturales es la gestión de riesgos de desastres. Y tenemos tres grandes bloques para la gestión de riesgos. La primera es la gestión prospectiva.
La gestión prospectiva es el conjunto de acciones para planificar algo nuevo, una nueva ciudad, una nueva instalación, y aquí se debe considerar criterios para evitar el riesgo futuro. Digamos, es el escenario ideal donde nosotros, antes de construir, antes de diseñar una nueva ciudad, una nueva habilitación urbana, una nueva urbanización, deberíamos considerar todos estos criterios a fin de evitar riesgos futuros. Ese es el escenario ideal. La segunda parte es la gestión de riesgos correctiva. Lamentablemente, esta es la situación que más se presenta, es decir, cómo hacemos, qué acciones realizamos para corregir el riesgo existente. Ya tenemos una urbanización, un asentamiento humano ubicado en una zona de alta exposición a peligros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar el riesgo de esta comunidad? Eso está en gobiernos locales, gobiernos regionales, y a nosotros, a las empresas, por ejemplo, a la industria, ¿cómo hacer para gestionar estos riesgos? Entonces nos toca, ya tengo identificado que estoy en una zona con antecedentes de inundación, estoy cercano a una quebrada que se activa, dependo de una vía que puede ser afectada por el fenómeno del Niño, me toca realizar acciones para gestionar el riesgo existente. Tanto en la gestión de riesgo prospectiva como en la gestión de riesgo correctivo, el marco legal, el asesoramiento está al cargo del CENEPRED. El CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, da lineamientos, da políticas para poder gestionar estos riesgos, las cuales lleva adelante el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, ¿no? Pero sin embargo también ha dado metodologías como la evaluación de riesgo de desastres para poder gestionar e identificar los riesgos originados por fenómenos naturales. El tercer proceso de gestión de riesgo de desastres ya es la gestión reactiva. Es decir, las acciones, medidas destinadas a enfrentar ya desastres, ya sea por un peligro inminente o cuando ya se materializó el peligro. Eso es propiamente los lineamientos que nos da el INDECI, por ejemplo, ¿no? Nosotros en cada una de nuestras empresas tenemos que seguir lineamientos de INDECI, de tener planes de respuesta a la emergencia, brigadas conformadas, una serie de requisitos para responder ante una materialización del riesgo, ya sea de sismo, que es lo que habitualmente hacemos cuando hay un simulacro de sismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa gestión es todo lo que hacemos, pero en el caso de que se produce el evento, se materializa el riesgo y cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, la sesión de hoy día, por ejemplo, mucho tiene que ver directamente con la gestión correctiva, es decir, evaluar el riesgo existente, evaluar las condiciones que yo tengo, mi empresa, mis instalaciones, la zona urbana donde vivo y qué pasos poder seguir para poder gestionar estos riesgos. La siguiente, Jorge. Y este proceso de gestión de riesgos tiene 7 pasos, 7 etapas, 7 procesos, que son la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo. Luego están la preparación, la respuesta y la rehabilitación, y finalmente la reconstrucción. La estimación, prevención y reducción claramente están mucho en el tema de la gestión, en el primer paso de la gestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros estamos hablando el día de hoy día de la evaluación del riesgo de inundación. Y el primer paso es la estimación del riesgo, es decir, cómo generamos conocimiento de los peligros a los cuales nos enfrentamos, a los cuales nos vemos expuestos, cómo analizamos la vulnerabilidad de cada uno de los elementos expuestos que tenemos, ya sea mi fábrica, mis instalaciones, la zona urbana donde vivo, mis activos, mis principales activos, ¿no? Entonces la primera parte es la estimación.
La segunda parte ya es la prevención, como las acciones que se planifican y se realizan para evitar la generación de nuevos riesgos y también los planes de acción para reducir estos riesgos, ¿no? Y justo es la tercera parte, la reducción del riesgo, donde se reduce, se implementan acciones para reducir la vulnerabilidad. Uno lo que puede hacer es, ya identificado claramente el peligro, uno lo que debe tomar acción es reducir la vulnerabilidad de mis principales activos, de los principales componentes de mi proceso, de la zona urbana en la que esté, por ejemplo, también, es para los gobiernos locales, regionales, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, esta es la gestión de riesgo correctiva, digamos, donde yo tomo acción, implemento acciones para poder reducir la vulnerabilidad. Los tres pasos siguientes que están en color rojo, eso sí corresponde directamente a la gestión reactiva, ¿no? A lo que hablaba de INDECI, donde ya me preparo, pero me preparo para atender y socorrer a los afectados en un caso de la materialización de un evento de este tipo, ¿no? También están los eventos de respuesta, también para cómo me preparo para durante una emergencia o, en el caso más extremo, un desastre, yo pueda responder. Llámese, por ejemplo, un hospital, una clínica, que es una edificación esencial que debe continuar operando después de un sismo. Entonces, ellos deben tener planes de respuesta para poder reaccionar ante el evento y poder continuar sus operaciones cuando ellos son los llamados en ese momento crítico a dar una respuesta a la sociedad, ¿no? El tercer elemento de este conjunto es la rehabilitación, que ya son las acciones de restablecimiento de los servicios públicos básicos, indispensables, y el inicio de la reparación del daño físico existente, ¿no? El daño físico, el daño ambiental, el daño social, el daño económico. Y finalmente ya viene las actividades que están asociadas a la reconstrucción, ¿no? Entonces, estos son los siete procesos en el proceso de gestión de riesgo de desastres. El tema de hoy, la evaluación de riesgo de inundaciones, digamos, está en la primera parte, en la estimación, en conocer el riesgo, conocer los peligros, vulnerabilidades y establecer niveles de riesgo para de ahí continuar con los pasos siguientes. La siguiente, Jorge. Quería colocar esto de referencia. Este es el proceso de gestión de riesgos de la ISO 31000, que las entidades corporativas, las principales empresas, este es un marco técnico que nos orienta cómo hacer la gestión de riesgos. Y dentro de este círculo de la gestión de riesgo hay un elemento clave central que es la evaluación del riesgo, donde se habla de identificar el riesgo, analizar el riesgo y valorar el riesgo. Todos estos elementos son parte de la evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, quería hacer un paralelo. Lo anterior, como lo mencioné, es la gestión de riesgo de desastre, que es el tema de hoy, y en esta ISO 31000 nos menciona que la evaluación del riesgo es el corazón, es el inicio, el que nos da los elementos para gestionar el riesgo. La siguiente. Bueno, y este es un gran resumen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar este riesgo? ¿Cómo podemos eliminar el riesgo? Hay 4 alternativas: eliminar, retener, mitigar. Estos son términos comunes que se hablan en la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, tal cual lo hemos planteado, tratándose de fenómenos de la naturaleza, de fenómenos naturales que nos pueden generar desastres, nos toca abordar esta gestión de riesgos desde el punto de vista de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo podemos gestionar estos riesgos? Es desde el punto de vista de la gestión de riesgos de desastres, conociendo y evaluando adecuadamente los riesgos. Y eso complementa la introducción que hizo Jorge, ¿no? Ese es el gran contexto, este es el contexto de gestión de riesgos, tanto corporativa y aterrizado a la gestión de riesgo de desastres, porque estamos atendiendo fenómenos naturales que nos generan desastres. Entonces, esa es
Esa es la pregunta que queremos contestar hoy día de cómo proceder, cómo podemos gestionar estos riesgos, y eso es lo que vamos a continuar viendo. Adelante, Jorge. Perfecto. Listo, Luis. Muchas gracias. Complementar, digamos, importante todos los principios que rigen, digamos, en nuestro país respecto a la gestión de riesgos de desastres y cómo es que también nosotros en Marsh enfocamos esos conceptos, los adaptamos con la ISO 31000 y también evaluamos la gestión evaluamos, perdón, el riesgo de inundación. Y eso es lo que les voy a comentar un poco en este punto. Y para poder responder a lo que dice y a lo que comenta Luis y a la pregunta, ¿cómo podemos gestionar el riesgo de inundación? Pues tenemos que conocer el riesgo, ¿no? Ese es el paso inicial importante y eso es lo que les voy a comentar hoy. Quiero, y voy a tratar de ser, digamos, siendo técnico, pero siendo lo más sencillo posible, para que se pueda entender un poco esta metodología que tenemos nosotros. Y las fases de un informe de evaluación de riesgos y de cómo es que generamos pues, esta evaluación, es primero tenemos que preparar información técnico-científica. Hay que hacer una etapa de recopilación. Y eso es lo que también se los voy a ir comentando más adelante. Hay mucha información y tenemos muchas instituciones ligadas a la gestión de riesgos en nuestro país. Hay información de estudios oficiales y hay que buscar y recopilar toda la información cercana al punto de investigación, al punto de interés, al punto de estudio. Esto tiene que complementarse con una segunda etapa de levantamiento de información en campo. Es necesario que se pueda hacer una inspección, lo que llamamos inspección de riesgos nosotros, pero que además no es solamente un trabajo individual, sino que este es un trabajo, digamos, multidisciplinario, ¿no? Necesitamos especialistas en varios aspectos, en varios temas técnicos que se los voy a ir detallando, y se tiene que levantar la información en campo. Luego debemos de caracterizar los niveles de peligro, ¿no? Vamos a definir nosotros los peligros respecto de algunos componentes y en cuanto a la valorización de cada uno de ellos, vamos a finalmente determinar los niveles de peligro. Lo mismo para vulnerabilidad. Vamos a definir cuáles son los criterios que yo debo de evaluar para definir la vulnerabilidad, para saber si estoy altamente vulnerable o tengo una vulnerabilidad baja. Acá quiero mencionar que estamos enfocando esta charla un poco al ámbito empresarial, digamos, a resguardar activos. Entonces, los análisis que se hacen tanto de peligro y de vulnerabilidad se deben hacer considerando activos separados, digamos, ¿no? Voy a hacer un análisis para mi planta de producción, haré un análisis para mi almacén, otro análisis, no sé, para las oficinas y todos los activos que pudiera tener, digamos, distribuidos. Entonces, ese es un poco también lo que quería mencionar ahí. Y finalmente, vamos a ver cuál es el resultado, ya obteniendo el peligro, la vulnerabilidad, y cuáles son los controles que debería de tener. Entonces, cada uno de estos y los tres últimos me van a ir generando mapas. Voy a tener un mapa de peligro, un mapa de vulnerabilidad, y cuando cruce ambas informaciones, o ambos mapas, voy a finalmente obtener un mapa de riesgo. Es en base al cual yo voy a responder la pregunta que hizo Luis, ¿no? Conociendo ya mi evaluación de riesgos, sabiendo cuáles de mis activos están en alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, voy a proponer controles para justamente mitigar los daños o mitigar las consecuencias, digamos, de la materialización de un riesgo de inundación. Como les comentaba, aparte de la fase previa de recopilar información, de informarnos, de ver mapas, estudios de riesgos, estudios de peligros, etcétera, tenemos muchas instituciones en nuestro país que elaboran y que tienen esta información. Hablamos de CENAMI, hablamos del IGP, hablamos del INGEMED, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Todos los que ustedes ven acá en sus plataformas tienen información oficial, digamos, de la cual nosotros podemos obtener datos que nos van a permitir analizar el riesgo, el peligro de inundación y la vulnerabilidad también. Y son, digamos, esas fuentes las que nosotros tenemos que tomar de manera preliminar, ¿no? Los mapas geológicos, mapas geomorfológicos, estudios de suelos, etcétera, los vamos a obtener de estas instituciones de manera preliminar. Yo me voy a informar
del sector que estoy analizando, estudiando, toda la información disponible, y con esa información voy a complementar cuando yo haga mi inspección justamente de levantamiento de información en campo. Voy a complementar toda esta información preliminar que he ido recopilando. Una de las estrategias que estamos utilizando nosotros para evaluar el riesgo de inundación es justamente los vuelos en dron y a través de la metodología de la aerofotogrametría. Los vuelos en dron tienen muchas aplicabilidades y cada vez está siendo más utilizado en ingeniería en todos los ámbitos, y esta no ha sido la excepción. Hemos visto que el dron, digamos, es un equipo que nos permite rápidamente recorrer grandes extensiones, obtener buena información y poder justamente visualizar los activos que podrían estar expuestos, ¿no? Puedo ir viendo cuáles son mis activos, qué cercanía pueden tener a los cauces de ríos, de quebradas, y además puedo ir viendo también el estado de los techos, el estado del sistema de drenaje, de las protecciones que puedo tener, las podemos ir viendo. Y además que, por un lado, el vuelo en dron nos va a dar la topografía que necesitamos para todo este análisis que vamos a ver a continuación. Es un insumo importante la topografía, pero por otro lado podemos hacer videos de mucho detalle con el dron y puedo inspeccionar, por ejemplo, los techos, que es algo muy importante en todos los activos. Digamos, una de las principales protecciones ante lluvias, por ejemplo, severas o intensas, pues van a ser verificar el estado de los techos, el sistema de drenaje, algunas protecciones, canales, cunetas que podamos tener. Podemos rápidamente verificarlas con esta metodología. Entonces, en mi etapa de inspección o de visualización en campo, pues voy a hacer este trabajo, voy a recoger datos directos de la inspección, y además de eso, pues quiero comentarles un poco cuáles son los componentes que nosotros utilizamos, y bueno, que en realidad la metodología que comentó bastante bien Luis Matías, perdón, es en la que se enmarca esto. Pues para poder definir el peligro debemos de considerar todos estos componentes. Todos estos son los que finalmente me van a permitir a mí saber si un activo está en un alto peligro, peligro medio, un peligro bajo, ¿no? Por un lado tenemos la pendiente y la topografía. Entonces acá es donde los resultados de mi vuelo en dron, de mi aerofotogrametría, que finalmente me va a dar un plano topográfico, voy a poder tener este componente, ¿no? Voy a poder tener las pendientes, la topografía, porque si estamos hablando de inundación, pues tiene una relación directa con la topografía, ¿no? Las zonas, digamos, como es depresiones o con menos altitud, pues serán las zonas más expuestas a una inundación, ¿no? Tenemos que revisar la geología. Para esto hay fuentes oficiales, tenemos el INGEMET, y el INGEMET tiene una plataforma que es el GeoCADMIN, donde están, digamos, volcados todos los mapas geológicos a distintas escalas. Tenemos a 100.000, tenemos en unos casos a 50.000, y esta información es referencial. Necesitamos saber la formación geológica y necesitamos pues esto corroborarlo también en la visita a campo. Entonces acá es donde nosotros nos vamos dando cuenta que esto no lo puede hacer un solo ingeniero, por decirlo así, sino que necesitamos diferentes especialidades, ¿no? Estoy hablando de topografía, estoy hablando de geología, estoy hablando de geomorfología, estoy hablando en estos tres componentes de hidrología, hidráulica. Entonces, los estudios de evaluación de riesgo de la naturaleza son multidisciplinarios y deben de ser realizados por diferentes profesionales con diferentes especialidades, ¿no? La geomorfología también, podemos recurrir nuevamente al INGEMET, al GeoCADMIN, obtener los mapas geomorfológicos que nos dan, prácticamente nos indican cuál es el relieve, cuál es la forma, la geografía del sector donde estoy haciendo el estudio, y vamos a tener que corroborar también esta información en la inspección y hacer un plano, digamos, a mayor escala, ¿no? O a menor escala, perdón. Debemos de definir las frecuencias también. Estoy hablando de un evento de inundación. Voy a hacer un análisis para un evento de inundación con un periodo de retorno de 25 años, de 50, de 100, de 200. Tengo que definir esas frecuencias. Eso lo voy a comentar también en unos momentos. La precipitación es otro de los datos de entrada principales.
y los vamos a obtener mediante fuentes oficiales y también mediante recopilación de centros de monitoreo, de estaciones de monitoreo, y toda esta información nos va a permitir obtener también los caudales, por ejemplo, ¿no? Unos hidrogramas que finalmente me permitan obtener los caudales. Entonces yo veré cuánto va a ser la inundación respecto a la cantidad y al caudal que estoy, digamos, estimando. Y esto va a estar en función de los periodos de retorno. Y bueno, y la recopilación de información que complementa a todo esto que estoy mencionando. Entonces, quiero que se lleven esta idea que el peligro no lo obtenemos de una sola fuente, sino que en realidad es una mezcla de varias disciplinas, digamos, de distintas fuentes técnicas que finalmente me van a decir si el activo, que puede ser mi planta de producción, mi almacén, mi oficina, qué nivel de peligro tiene por su ubicación, por su cercanía al río, por la zona en la que se encuentra, por la pendiente que tiene, por la forma, el relieve que existe en ese punto, voy a definir finalmente el peligro. Y para esto, y complementando un poco a esto, se tiene que realizar en adición un estudio hidrológico hidráulico, ¿no? Que complementa un poco lo que estoy comentando. Y lo he separado porque es una de las partes importantes. Estamos hablando de inundación, entonces tenemos que hablar de hidrología hidráulica. Acá les muestro un poco el esquema para un cálculo de hidrograma, que es uno de los insumos principales que necesitamos. Esto se hace en base como ven acá la secuencia, ¿no? Datos de precipitación máxima de 24 horas. Esto hacemos recopilando información. Voy a las fuentes oficiales, voy a CENAMI, voy a las estaciones de monitoreo y empiezo a recopilar información porque necesito datos de precipitación máxima de 24 horas. Entonces lo haré ¿de qué estaciones? De las que confluyan, digamos, al punto de interés, de las que sean cuencas que estén cercanas y confluyan al punto de investigación. Haré un análisis, procesaré los datos, tengo que definir los periodos de retorno, voy a obtener los hidrogramas y finalmente voy a poder ver cuáles van a ser las alturas que se van a generar de inundación. Esto también se refleja en el esquema que ustedes ven acá, que es un poco la metodología técnica para obtener los hidrogramas. ¿Y para qué me sirve el hidrograma? Pues el hidrograma me sirve para finalmente hacer un modelamiento y una simulación también de los escenarios de inundación. Entonces, nosotros estamos realizando estos estudios y estamos obteniendo simulaciones de inundación, y para obtener una simulación necesitamos el factor de fricción, que eso se obtiene viendo, digamos, y analizando las superficies, los materiales de la superficie, la rugosidad que puedan tener los materiales, si son suelos, si es concreto, si hay vegetación o no hay vegetación, eso nos va a dar un factor de fricción. El hidrograma ya hemos visto que sale haciendo un análisis de las precipitaciones, y el otro digamos, insumo importante que yo les comentaba era la topografía. ¿Y esto cómo lo hacemos? Nuevamente, puede hacerse de muchas maneras. Puede ser un levantamiento tradicional con una estación total, ¿no? O cualquier otro método tradicional, pero digamos, hemos visto que con un vuelo en dron obtenemos varios beneficios adicionales, ¿no? Por un lado es hacer el plano topográfico, pero también me permite obtener ortofotos, me permite ver a detalle las protecciones, tomar imágenes de los techos, etcétera, etcétera. Con esos tres insumos finalmente podemos hacer la simulación, y eso es algo que les quería mostrar ahora. Pues en la imagen izquierda estoy cargando una simulación para un periodo de retorno de 25 años, y como ven ahí, pues esto genera una inundación para ese periodo de retorno. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Es que vamos a ir viendo cuáles son los periodos de retorno. Hemos utilizado 25, 50 y 100 años. Estoy mostrándole los resultados de un cliente en el norte del país, donde hemos hecho este trabajo de simulación y de cálculo, digamos, y estimación del riesgo de inundación. Entonces, para un periodo de retorno de 25 años, vean que hay una cierta inundación. Esto está simulando, pues, las zonas de inundación, considerando los caudales, considerando la topografía, el relieve del terreno, ¿no? Vean el segundo escenario para 50 años. Ya estoy cargando en la imagen de la derecha. Y este es un evento con mayor severidad que el anterior. Voy a adelantar un poquito. Y vean pues que las manchas de inundación son mayores. Entonces, ¿qué me permite ir viendo esto? Por un lado voy viendo
oye, para un periodo de retorno, una lluvia que tenga un periodo de retorno que me genere caudales a 25 años, pues prácticamente mi inundación va a ser mínima. Probablemente mis daños también van a ser menores. Ya si tengo una inundación con un periodo de retorno de 50 años, pues estoy abarcando una mayor zona de inundación. Entonces me permite a mí ver qué activos tengo que se estén afectando por esta inundación, qué activos tengo ahí que puedan verse afectados. Y finalmente les muestro una simulación para un periodo de retorno de 100 años, que digamos, sería un periodo de retorno eh, digamos, yo le llamaría correcto, acertado, porque no es un evento, no es un evento ligero, tampoco es un evento demasiado extremo, pero sí es severo. Entonces, un evento de inundación de 100 años sí nos permite hacer una gestión, digamos, del riesgo de inundación, que sea efectiva. Entonces, por ejemplo, que es a 100 años, sí nos muestra que ya se ha generado una mayor inundación. Esta simulación, por ejemplo, la hemos corroborado con los mapas de inundación en el sector y tenemos una bastante cercanía, digamos, digamos, a la fuente oficial, y ahí también la hemos comparado con las zonas en las que pudo haberse visto afectado este cliente en el último periodo del fenómeno del Niño. Entonces, la simulación ha sido exitosa, digamos. Y nuevamente, lo que quiero que se lleven con esta imagen es que vean que esto nos permite tomar decisiones. No estoy viendo qué zonas me puedo ver afectadas. En este punto, por ejemplo, el cliente tiene protecciones contra inundación y vean que el agua no llegue a ingresar. ¿Por qué? Porque tiene protecciones y vean que el agua, si bien lo bordea este activo, no llega a ingresar y por lo tanto no genera daños. Algunos otros activos que pudieran estar sí dentro de esta zona van a verse afectados, ¿no? Y eso es lo que nos permite justamente conocer el peligro. Bien, no me voy a detener mucho más ahí para poder continuar. Respecto de la vulnerabilidad, pues ya hemos visto primeramente el peligro, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los componentes que definen el peligro y ahora vamos a hablar rápidamente de la vulnerabilidad. Para esto es importante que sepamos dónde están ubicados nuestros activos, ¿no? Si, nuevamente, ¿no? Si soy una empresa que tiene tal vez varios locales o tiene activos dispersos, tengo que saber dónde están ubicados y tengo que saber cuáles son los activos que tengo expuestos. Es la empresa, es la compañía, es la infraestructura, los edificios, son vehículos, son viviendas, el propio personal, maquinaria. ¿Cuáles son y dónde están ubicados, ¿no? A eso le llamamos análisis de elementos expuestos. Y luego voy a detallar cuáles son los componentes de la vulnerabilidad. Cómo yo finalmente voy a concluir en decir, mi planta de producción tiene alta vulnerabilidad, tiene baja vulnerabilidad, tiene media vulnerabilidad. ¿Cómo llego a esa conclusión? Analizando todos estos componentes que estoy mostrando acá. Por ejemplo, la distancia de las fuentes de agua, ¿no? Mientras más cerca esté al río, pues mi vulnerabilidad va a ser mayor. Y mientras más alejado esté, va a ser menor, ¿no? Este es un dato importante. Las cotas también, como les decía, ¿no? Que también para esto nos sirve la topografía. Mientras yo tengo un activo que se encuentra, digamos, a nivel del piso o por debajo de va a tener una mayor vulnerabilidad. Que si es un activo que lo he construido y lo he, digamos, separado del piso a un metro, 2 metros, entonces ese tendrá una menor vulnerabilidad. Las protecciones físicas contra inundación. Esto lo vamos a ver mediante la inspección. Yo estoy haciendo una inspección, tengo que constatar físicamente cuáles son las protecciones que tiene, y esto lo hago pues mediante las visitas. Entonces, detallo este componente ahí. Los equipos y maquinaria, ¿no? Que también pueden ser susceptibles en una inundación, pues empiezo a ver dónde se encuentran, están al nivel del piso, están elevados, como en esta imagen ustedes pueden ver, y eso me va a definir también la vulnerabilidad. Importante, además de estos que son protecciones físicas, también viene un poco la gestión que tienen, gestión y mantenimiento, para que todas aquellas protecciones que pueda tener estén funcionando adecuadamente antes, digamos, de un evento de inundación, planes de acción y contingencia. Es importante que los tengan actualizados, que sean acordes
al resultado de la evaluación del riesgo, ¿no? Yo he hecho ya mi análisis de peligro, estoy haciendo mi análisis de vulnerabilidad, entonces tengo que tener un plan de acción y de contingencia que responda a ese escenario. Y también el plan de continuidad de negocio que nos permita continuar operando luego de vernos tal vez afectados o interrumpidos por este evento. Todos estos son analizados y valorados para definir el nivel de vulnerabilidad. Y rápidamente, en una inspección de riesgos de inundación, tenemos que conocer la actividad de la empresa, evaluar toda la infraestructura expuesta y el material constructivo. Es importante el material porque hay materiales que pueden ser más susceptibles a verse dañados por una inundación que otros. Verificar el estado de las protecciones, hablamos de los techos, sistemas de drenaje, defensas ribereñas. Verificar las características de los equipos. Revisar el estado de conservación de la infraestructura y equipos. Verificar la gestión de mantenimiento, infraestructura y maquinaria, y revisar todos los planes, ¿no? De emergencias, contingencias, continuidad, y el nivel de madurez de cada uno de ellos. Esto lo realizamos mediante una inspección de riesgos. Y los voy a dejar con Luis Matías nuevamente para que pueda darnos ya los resultados y las recomendaciones respecto al riesgo de inundación. Muchas gracias, Jorge. La siguiente, Jorge, por favor. Bueno, Jorge ha detallado muy bien los procesos que hacemos para la evaluación de riesgo, desde cómo identificamos el peligro, los componentes del peligro que mencionó él, donde se detallan los factores condicionantes, las características geomorfológicas, geológicas, y también se ve el elemento detonante. El evento detonante puede ser la lluvia intensa que genera que el río incremente su caudal. Y ahí tenemos que evaluar definir el criterio de evaluación. No todos los peligros son iguales. Mi predio puede estar en una quebrada, alejado de un río, pero en una quebrada seca. Entonces ahí hay que adaptarnos de acuerdo a la realidad del predio donde está. O estoy en Tumbes, en Piura, muy lejano a un río, pero basta con la lluvia y con intensidad de lluvia yo puedo verme afectado sin necesidad de que haya un río cercano. Entonces, en este peligro hay que adaptarse a la condición existente y que particular y única de cada predio, sector o zona que está en evaluación. Y en vulnerabilidad, Jorge también lo mencionó, verificamos el fondo del tema, nuestros activos expuestos, la zona urbana expuesta, o sea, cuál es el objetivo que estamos analizando y vemos sus niveles de vulnerabilidad a partir de exposición, qué tan exposición al peligro, a partir de qué tan preparados están en lo que mencionó el planes, y todos estos planes están hablando de resiliencia, y también vemos características intrínsecas de los activos que ya es lo que se llama fragilidad, ¿no? Entonces, a mayor exposición, mayor vulnerabilidad, a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad, a mayor resiliencia, que es lo que tiene que ver con planes, por el contrario es menor vulnerabilidad. Identificamos todos estos planes y esto nos indican niveles de resiliencia. Mayor nivel de resiliencia, menor vulnerabilidad, ese trabajo en sentido inverso. Y esto nos da niveles de riesgo. Entonces, se utilizan, en la metodología del CENEPRED, se utiliza el análisis jerárquico multicriterio. Cada uno de estos tiene rangos establecidos, hay una metodología existente, hay un respaldo técnico, y con un análisis jerárquico multicriterio se determinan los niveles de riesgo. Entonces, en este caso, terminamos el entregable, la parte final de esta evaluación de riesgo es los niveles de riesgo, por cada componente estudiado, por cada zona identificada. Entonces, en función de mis elementos expuestos, determino mis niveles de riesgo, y esto me va a permitir tomar acción, identificar los controles que debo hacer, la reducción que hablamos inicio, ¿no? Con esto estamos terminando la etapa de estimación del riesgo que mencioné para evaluación de gestión de riesgo de desastres. Se hace la primera etapa, que es el primer proceso, la estimación. Este es el resultado final. Obtenemos la estimación, los niveles de riesgo. Y el paso siguiente, lámina siguiente, Jorge, ya corresponde a la reducción del riesgo, ¿no? Entonces la reducción del riesgo puede tener diferentes medidas de control.
el control del riesgo, las medidas de control de riesgo que identificamos pueden ser, como en este caso estamos mostrando, medidas de protección físicas, como defensas ribereñas, como diques de protección, como canales de captación, canales de coronación. Puede ser también proteger mis activos como impermeabilización, por ejemplo, impermeabilización de techos, verificar, mejorar el sistema de drenaje, o sea, de mis edificaciones, impermeabilización, sistemas de drenaje, y si llegara a ingresar algo de agua, sistemas de bombeo de aniego en algunos componentes, no sé, pues mi planta principal, mi centro comercial principal, donde a pesar de todas mis protecciones por la parte externa puede llegar un poco de agua, un sistema de bombeo de aniego. Entonces tenemos unos componentes de control de riesgos acordes a las distintas naturalezas del activo, ¿no? Entonces, incluso estamos, se menciona ahí, elevación de equipos, sistema de guisaje, no sé, alguna instalación que tenga que estar al lado del río en alguna zona importante, donde se sabe que puede eventualmente haber una inundación, tal cual se mostró la modelación Jorge. En algunos casos se podrían elevar algunos equipos o de por sí instalarlos mucho más alto de la cota que se pueda temer como riesgo de inundación. Entonces, estas son las medidas de control. Toda la estimación tiene la finalidad de trabajar en esto, ¿no? De permitirme elementos de control para reducción de riesgo y también elementos de prevención. Es lo que se mencionó también. Los 3 pasos eran estimación, prevención y reducción. En prevención es los planes, poder establecer planes de acción según los niveles de riesgo, y a partir de eso yo invierto, determino, priorizo mis componentes, mis componentes principales donde haya mayor nivel de riesgo, priorizo. Similar a la ISO 31000, valoro, tomo una decisión, a partir de una valoración final, tomo una decisión y tomo acciones, tomo iniciativa para acciones de proyectos, por ejemplo, ¿no? También considera sistemas de alerta temprana. Algunas instalaciones importantes o empresas, de acuerdo a su magnitud e importancia, han desarrollado sistemas de alerta temprana coordinando incluso con el CENAMI, por ejemplo. Eso ha pasado en la vía férrea Cujamachu Picchu, grandes presas o centrales hidroeléctricas coordinando entre sí aguas arriba con otras empresas, compartiendo datos de las estaciones meteorológicas para a partir de las precipitaciones en la parte más alta, ellos puedan tomar acción cuando están en la cuenca más baja, ¿no? Entonces, estos sistemas de alerta temprana funcionan, ya hay casos exitosos. Y bueno, el Estado también cada vez incrementa el número de estaciones meteorológicas, y eso es un insumo para este tipo de riesgo que nos puede ayudar a elaborar estos sistemas de alerta temprana. Luego están los sistemas de comunicación, como si yo tuviera identificado algún nivel de alerta, también poder comunicar estos. Luego están también el entrenamiento del plan de emergencias, del plan de contingencia, y en caso extremo también tener identificado planes de continuidad del negocio donde ya se materialice uno de estos riesgos y se convierte en desastre. Yo como empresa pueda tener desarrollado planes de continuidad de negocios o planes de continuidad de operaciones, ¿no? Entonces, todos estos temas también son elementos de control del riesgo que deben ser desarrollados, ¿no? También están aquí mantenimiento y limpieza de las protecciones físicas, de las defensas ribereñas, limpieza de cauce de ríos, limpieza, por ejemplo, fue interesante el dato que mostró Jorge de los 600 millones afectados dentro del fenómeno del Niño en la industria aseguradora. El Perú tuvo pérdidas de aproximadamente de 3.000 millones y 600 millones de estos estuvieron asegurados, mucho en lo que es agroindustrias en la zona norte. Entonces, muchas de estas empresas tienen grandes canales, grandes diques, tienen algo de defensa ribereña, entonces es importante el mantenimiento y la limpieza de estas protecciones para proteger las instalaciones. Y finalmente abajo está la revisión de pólizas, sumas aseguradas. Marsh es parte de un grupo que está vinculado al mundo de los seguros, y ese es un tema importante, la transferencia del riesgo y verificar
el adecuado aseguramiento, verificar las sumas aseguradas, verificar si mi póliza tenga la adecuada cobertura acorde a mi realidad. Siguiente, Jorge. Bueno, estos son algunos ejemplos de tipos de protección de defensas ribereñas como ejemplos. Este es para una quebrada seca, este es un gavión semirrígido en una zona de un cauce. Siguiente. Siguiente, son elementos que podemos proteger dentro de los elementos de protección física en defensa ribereña. Vayamos a conclusiones, Jorge. Bueno, como conclusión final, y es el mensaje de esta sesión, es una adecuada identificación, análisis y evaluación del riesgo de inundación permitirá estar preparados, mitigar los daños y continuar operando. Siguiente. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy agradeciendo su participación. Les pido también nos puedan apoyar. Voy a soltar una encuesta de satisfacción para que nos puedan emitir su opinión respecto a la sesión. Vamos a hacer llegar el video de esta sesión a sus correos. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta. Bien, yo también quiero agradecerles a todos. Yo creo que podríamos quedarnos tal vez con aquellos que pudieran tener consultas, Luis, y podríamos igual, para no pasarnos más del tiempo, despedirnos de los que nos han ido acompañando en esta hora. Agradecerles nuevamente. Vamos a ir respondiendo en los próximos minutos en las preguntas. Ahí tienen la encuesta de satisfacción que les agradeceré puedan responder. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto transmitirles un poco de lo que venimos haciendo también en March, de la experiencia que hemos tenido, y esperamos tenerlos también en una siguiente sesión y en los siguientes March College que seguramente les van a ir llegando a ustedes. Muchas gracias y nos vamos a ir quedando pues con los que deseen hacernos consultas y poder conversar tal vez un poquito más. Bien, Mario Galvez, hay una consulta respecto de la modelación que se realiza para escenarios de inundaciones a través de alguna plataforma con licencia compartida. ¿Nos podría orientar al respecto? Sí, en realidad la simulación, que es finalmente un método numérico, un cálculo mediante modelamiento numérico, existen varias plataformas, varios software que se puede utilizar para esto. Y esto digamos, nace de recuerdan ustedes, de la recopilación de datos de precipitación que finalmente se procesan para obtener hidrogramas, y los de hidrogramas sí ya ingresan al software junto con la topografía y junto con los datos de precipitación, la topografía, entran al software que dentro de los software tenemos varios. Hay algunos de ellos, por ejemplo, de licencia libre, como el IBER, el EGRAG también, por ejemplo, y algunas otras que podrían estar dentro de software de simulación. También dentro por ejemplo, de algunos software mismos hay una parte que hablan de flujos, y ahí también se podrían hacer las simulaciones, como en el caso de los softwares geotécnicos, por ejemplo, hay algunos que también tienen simulación de flujos. Pero dentro del mercado hay varios en realidad, y uno que podrían usar sin licencia, porque es licencia libre, podría ser el IBER, que también sirve para hacer estas simulaciones. Y otro comentario adicional, recuerden que esto es un trabajo multidisciplinario, donde intervienen especialistas de diferentes profesiones, digamos, y deberían estar acompañándonos siempre expertos en geología, geomorfología,
En el caso de nosotros con Luis, somos ingenieros civiles. Luis tiene una especialización en riesgo de desastres, que nos ayuda mucho en la metodología. Yo tengo digamos, estudios en geotecnia, que me permite también analizar parte de los componentes geológicos, geotécnicos del sitio, y también trabajan con nosotros especialistas, por ejemplo, en hidrología e hidráulica, para darnos estos insumos que les hemos presentado también el día de hoy. Y lo importante también es que se lleve un poco ese concepto de no necesariamente un equipo para hacer este tipo de estudios es reducido, sino que tiene que tener varios especialistas y cada uno de ellos va a brindar, digamos, un soporte en la parte en la que se ven que corresponda, ¿no? No sé si tenemos otra consulta o tú tal vez, Luis, quieras. Hay un par de preguntas más y creo que con eso cerramos y ya cerramos la encuesta de satisfacción y les agradecemos. Nos preguntan, ¿el cálculo para las barreras de defensa ribereña se realiza en Avenida? ¿El cálculo de tiempo debe considerar para el parámetro caudal? 10, 20, 100 años de data. Saludos, Enzo Ochoa. Claro, ahí, por ejemplo, Enzo, lo que primero es cuando, cuando uno va a hacer un diseño, tal vez ahí va por ahí la respuesta, es donde tiene que ver cuál de los periodos de retorno es el que mejor debería de representar, digamos, o cuál es el que se debería utilizar para el tipo de obra hidráulica que se va a De, realizar. de acuerdo a la importancia del activo, ¿no? Si es una central hidroeléctrica, si es algo más pequeño como un puente, un pontón, un puente, dependiendo de la magnitud del elemento a proteger, dependiendo de eso se determina el periodo de retorno adecuado, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y eso es uno de los datos más importantes, ¿no? Porque, como dice Luis, las obras que se diseñan en los cauces de los ríos tienen que ser diseñadas para soportar eventos de ciertas magnitudes y de acuerdo a su importancia, a la criticidad de estos activos, pues los periodos de retorno van a ir incrementándose, ¿no? Un puente podría diseñarse para 500, 1000 años, también dependiendo de su magnitud, y obras de menor importancia, bocatomas, las defensas que tú mismo mencionas ahí, deben de diseñarse para también, viendo la importancia de la zona que está protegiendo, la criticidad de los mismos, pues se va a escoger el mejor periodo de retorno. Ahora, vean que en la parte que nosotros hemos estado comentando y las simulaciones que les he brindado, estamos hablando de una empresa agroindustrial y estábamos hablando de un escenario de 100 años de periodo de retorno, que si bien es cierto no es el más extremo, que podría haber sido 200, 500 o 1000 años, pues es bastante severo para una industria agroindustrial o para una empresa industrial como la que hemos visto en el análisis, ¿no? Luego, si es que en otro momento tenemos que hacer una estimación para un puente, digamos, y hacer una evaluación de riesgo ahí, pues tendremos que utilizar escenarios más severos de acuerdo a esa criticidad. Y además, siempre es bueno contrastar un poco estas simulaciones y los resultados que tenemos con eventos anteriores, con los mapas oficiales de inundación, y la simulación debería ser acorde a esta, ¿correcto? Y eso también valida un poco lo que se hace al momento de ya tener los resultados. Jorge, la del estribo, las consultas finales, hay una, ¿cuán serio es el actual riesgo de niño o la niña? Y la otra pregunta es parecida, el último reporte del ENFEN todavía no hay una certeza de que pueda haber un niño, más si presencia de lluvias. ¿Ustedes tienen alguna otra información? Bueno, esto, Miguel y Julián, es un dato que tenemos que seguir monitoreando, porque el ENFEN, como bien menciona Julián, nos manda reportes, incluso son reportes semanales, donde van generándose, midiéndose la probabilidad de que se genere o no el niño en los siguientes meses, ¿no? Bueno, no tenemos una información certera de que esto vaya a suceder, pero al igual que ustedes seguimos, digamos, los reportes oficiales, que es la mejor forma de estar informados, y vamos acompañando estos y también, digamos, informándonos de esa manera. Pero sí, lo que les podemos comentar es que, de acuerdo a la introducción que les dimos, pues los cambios climáticos y, digamos, los principales riesgos que se ven en Latinoamérica y en el mundo nos indican que estos eventos van a ser más recurrentes y probablemente sean más intensos. Así que, por más que no tengamos, digamos, una información
en estos momentos, pues sabemos que estos eventos sí pueden ser más frecuentes y recurrentes y eso ayuda, eso digamos debería hacernos reflexionar para estar siempre preparados todos los años antes del fenómeno perdón, antes de la época de lluvias, estar listos, preparados y con toda, digamos, la estrategia que hemos comentado hoy con Luis, ¿no? Para afrontar, si fuera el caso, uno de estos eventos. Muy bien. Ya no hay más preguntas. Les agradecemos a todos su participación y asistencia. Han sido ustedes muy amables. Y tengan ustedes muy buenos días. Muchas Gracias. gracias con todos. Muy buenos días.